Capítulo 15. El cuerpo ya no era mío. Otra vez. Pasaron los días y con ellos la ilusión que se iba secando como una flor que nadie riega. No tenía fuerza ni para llorar, pero poco a poco, entre frases sueltas de alguna enfermera, miradas rotas de mi hermano y silencios llenos de miedo de mi madre, fui atando los pedazos de la verdad. No era solo que no podía moverme, es que no sentía absolutamente nada desde el cuello hacia abajo. Mi cuerpo era una masa inútil, una prisión. Solo podía girar la cabeza de un lado a otro como si fuera un muñeco con movimientos predeterminados. Un adorno más en una cama de hospital. Le preguntaba al doctor con una urgencia que ni yo mismo comprendía. Me voy a recuperar, ¿verdad? Dime que sí, por favor. Me escuchaba como si aún no supiera la gravedad de lo que me había pasado, como si aún creyera en los finales felices. Armando me dijo, sin rodeos, tienes que hacer ejercicios de 8 de la mañana a 8 de la noche. 12 horas diarias todos los días, así como quien receta una pastilla, sin emoción, sin compasión. Y yo estúpidamente pensé que eso era buena señal, que mientras me dieran una instrucción había esperanza. Pero lo que vino después fue otra clase de dolor, no el de la carne de sangre, no el del hueso roto. Era un dolor más profundo, el del alma, hecha cenizas. Me sentía como si todo mi cuerpo hubiera sido disuelto en agua tibia. Un muñeco de barro, al que se le cayó el molde. Todo era frágil, todo era incierto. 5 días después me dijeron la verdad como si me la escupieran en la cara. Cuadriplegia completa, lesión medular en la C4, C5, 6, C6, C7. 9 costillas rotas, 6 cervicales fracturadas, el esternio destrozado y una duda penunzante. Todavía no sabemos si podrías evacuar por sí mismo. Tal vez tendría que cargar por una bolsa conectada al estómago, tal vez nunca volviera a tener una erección, tal vez ya no era un hombre, tal vez nunca lo fui y en ese momento me quebré, me sentí como un trozo de carne que ya nadie quiere, como un mueble viejo que estorba en la casa. Volví a sentir esa derrota primitiva que arrastró desde niño, la de no servir para nada, la de ser un error, la de haber nacido para fracasar. El sueño de ser diseñador, de construir con mis manos se fue al carajo. ¿Cómo iba a diseñar ni siquiera podía tocarme la cara? Aún así, mi mente me aferraba a algo, le gritaba a mi cuerpo en silencio, muévete por favor, muévete. Ordenaba a mis pies, a mis manos, a mis dedos, y nada era como tener un control remoto nuevo y un televisor muerto. El médico intentaba mantenerse positivo. Es normal, es parte de la cirugía. Dale tiempo, pero él ya sabía, él no sabía desde el primer día, y aún así me lo escondía, con esa sonrisa vacía de esperanza. Imagina que tu médula es como un manojo de cables eléctricos, todos se fundieron. Tuvimos que volver a soldarlos. Poco a poco, si los nervios vuelven a activarse, habrá movimiento, pero necesitas darle tiempo y trabajar mucho. Fue ahí cuando contó todo lo que implicó mi cirugía. 8 cirujanos, 8 horas de operación. Me mostraron radiografías, placas, imágenes de mi columna reconstruida como si fuera una maquinaria vieja. Me explicarán con tecnicismos todo lo que mi cuerpo ya no era capaz de sostener, y luego pasó algo que no esperaba. Señora, le dijo a mi madre, yo soy creyente y le juro que lo que sentíamos ese quirófano no fue normal. Había una paz rara, una luz, una energía. Terminamos llorando. No sé por qué, pero sentíamos que algo más nos guiaba. Yo nunca había sentido eso. Pídale mucho a Dios. Dios es aquel que yo tantas veces le grité y nunca respondió. Ese que me vio desmoronarme una y otra vez. Ahora sí había aparecido en un quirófano. ¿Dónde estaba cuando me hundía en el cristal? ¿Dónde estaba cuando quise morirme? Una semana después me mandaron a casa, me subieron a una ambulancia como si me fueran a entregar a un museo. En la planta baja habían montando una cama eléctrica, la habitación de siempre. La del segundo piso era imposible, muy pesada, muy alta, muy lejana de lo que ahora era yo. Necesitaba una enfermera a las 24 horas del día, alguien que me alimentara, que me diera agua, que me cambiara los pañales. Pañales a mis 30 y tantos años. No podía moverme las manos, no podía sostener un vaso, no podía limpiarme la mierda. Y esa fue, sin duda, la parte más cruel. La vergüenza era como si el fuego lento me carcomía por dentro. Yo mordía un trapo para no gritarle de rabia, me cubría la cara con una toalla para no ver cómo me limpiaban, para no leer, para no sentirme aún más humillado. Me repetía a mí mismo que nunca iba a volver a ese pueblo, y sin embargo ahí estaba, roto, desnudo, dependiente, encerrado en un cuerpo
que ya no me obedecía, en una casa que no era la mía, en una cama que no conocía, en un lugar donde ya no quería estar, siendo observado como un santo caído, como una lección, como una tragedia. Lo peor es que la gente llegaba y decía que había sido un milagro, que le dijera gracias a Dios. Y yo los veía y solo podía pensar, gracias por esto, por quedarme vivo, por destruido, por convertirme en el cadáver de mí mismo. Después de eso comenzaron las terapias. No tengo una sola palabra de lo que logré describir el terror que sentía cada mañana al abrir los ojos, porque no era solo el dolor físico, era la certeza de que el cuerpo en el que me despertaba no era el mío, no era ese con el que había vivido, con el que bailé en mi adolescencia, con el que creé, con el que deseé, con el que amé. Era un cuerpo prestado de forma desconocido, era una cárcel sin barrotes, pero con barrotes internos que me tenían inmóvil. Mi madre llegaba temprano, siempre con una sonrisa rota, como si fingir fuera su obligación. Me despertaba con un tono dulce, aunque sus ojos dijeran otra cosa. Me incorporaba con cuidado, como si tocarme fuera a quebrarme a mil pedazos. Me vestía, me ponía los zapatos, me peinaba, me daba de comer, me limpiaba la baba si se me escurría. Era como tener 5 años otra vez, pero sin la inocencia, sin la ternura de la infancia. Apenas se sentaban en la silla comenzaba el infierno, el traslado al albergue. La rehabilitación era un suplicio. El calor del lugar se mezclaba con el olor agrio de desinfectante y sudor. El sonido de los aparatos, los poleas, los pasos arrastrados de otros pacientes, de murmullo de terapeutas cansados, todo formaba parte de una orquesta infernal. Y aún así ahí estaba yo, cada día, con el cuerpo más parecido a un costal de papas que un ser humano funcional. Los ejercicios eran simples, ridículos, incluso intentar cerrar y abrir el puño, levantar un dedo, girar el cuello, mover el tobillo unos milímetros, pero para mí cada intento era como escalar una montaña. Dolía y no solo dolía, ardía el dolor, era tan íntimo que tan metido entre los huesos y el alma, que a veces sentía que me iba a desmayar, pero no podía detenerme, porque si me detenía no iba a haber regreso. Era como volver a aprender a nacer, como si Dios hubiera dicho, te voy a dar otra oportunidad, pero vas a tener que reconstruirte desde cero, sin privilegios, sin atajos. Una vez uno de los ejercicios era intentar tomar un chicle del bote, era solo eso, levantar el empujar y índice profesional y sacar un pedazo de goma de mascar. Me tardé 20 minutos en los que sudé, me frustré, lloré, maldije y finalmente lloré otra vez, pero por dentro porque por fuera me salían las lágrimas. Después venían las descargas eléctricas, una serie de cables conectados a mi piel por donde pasaban impulsos eléctricos que se suponían estimularían el músculo. Yo solo sentía que me estaba electrocutando, me mordía los labios hasta hacerme sangre para no gritar. Y así fue día tras día, mes tras mes. Había noches en las que soñaba que caminaba, que corría, que me subía a una bicicleta y despertaba con la cara empedada de llanto, con el cuerpo dormido inmóvil. Me sentía partido como si mi mente viviera en otro plano y el cuerpo solo fuera un peso muerto, me arrastraba por obligación. Pero por poco a poco algo empezó a cambiar. Los movimientos torpes comenzaron a parecer más coordinados. Un dedo se alzaba sin dolor, un músculo respondía. Sentir cómo el cuerpo comenzaba a rendirse, pero a mi favor. Como si me dijera, estás bien, cabrón. No sé cómo, pero te sigo. Ese proceso me enseñó una lección que ninguna escuela, ningún libro, ninguna madre puede enseñarte. Que el dolor es el precio de la vida. Que no hay renacimiento sin destrucción, que para volver a ser primero tienes que dejar de ser por completo. Capítulo 16. Empezar de nuevo. Contra todo pronóstico, dentro de todo ese caos, logré ingresar a trabajar en seguros de Monterrey New Life, una de las empresas más importantes de Guadalajara. No me lo creía. Me presenté con miedo, temblando con la inseguridad clavada en el pecho como un puñal. Pensé que cada prueba, cada entrevista, cada maldito filtro y lo hice postrado desde una cama, desde un cuerpo que no terminaba de obedecerme, desde una piel que uno olía a hospital, a heridas abiertas, a miedos frescos. Pero alguien confió en mí. Víctor, si algún día llegas a leer esto, gracias, gracias infinitas, porque cualquier otra persona me habría despedido. Habría visto en mí solo un gasto, una carga, una pérdida. Pero tú me vistes y eso también me salvó. Lo conseguí, sí, pero no lo sentía como un triunfo. No todavía. Era apenas una piedrita más en ese camino.
que parecía no tener fin, y aún así, en medio de todo algo se encendió, una chispa, un hielo delgado, tembloroso, pero era esperanza. Nunca he sido alguien que se dé por vencido, aunque eso en ciertos momentos de mi vida haya parecido una mentira, aunque haya querido morir más veces de las que puedo contar, aunque haya sentido que el dolor era más grande que cualquier fe, que cualquier anhelo, que cualquier propósito, pero aún así seguí, me aferré porque comencé a recuperar cosas pequeñas, cosas íntimas, cosas que me paran muchos pueden parecer ridículas o vergonzosas.